El taco de carnitas cayó al plato con un sonido suave y Marisol lo empujó a través del mostrador con la sonrisa más genuina que había ofrecido en toda la noche, sin saber que ese simple gesto acababa de cambiar no solo su vida, sino el destino de dos especies enteras. El niño, porque a pesar de sus ojos antiguos y su palidez antinatural, no podía tener más de 8 años, la miraba con una expresión de absoluto asombro, como si nunca antes alguien le hubiera ofrecido comida con amabilidad, en lugar de con miedo o repulsión. Sus labios se movieron sin sonido, formando lo que claramente era gracias. Y Marisol sintió su corazón romperse un poco al ver cuánto significaba para él ese pequeño acto de bondad que ella daba sin pensar a docenas de clientes cada noche. Detrás de él, el mercado nocturno de Ciudad Vampira continuaba su bullicio habitual, humanos y vampiros mezclándose en el único lugar donde tal coexistencia era permitida. Pero nadie más se había acercado al niño en las 2 horas que había estado sentado solo en el borde de la fuente, observando el puesto de tacos de Marisol con una expresión de anhelo tan intensa que finalmente ella no pudo soportarlo más. Espera, antes de que ocurra la próxima revelación. Si este misterio ya te cautivó, cuéntanos desde dónde sigues esta historia. Para asegurarte de no perderte ninguna alianza inesperada ni poderes despertados, suscríbete y únete a nuestro círculo. El juego está a punto de cambiar. Ahora, volvamos a la escena. Marisol García había abierto su puesto de tacos en el mercado nocturno hace exactamente 3 meses, cuando las nuevas leyes de coexistencia habían permitido finalmente que humanos y vampiros comerciaran libremente en espacios designados. Era arriesgado. Muchos de sus vecinos en el distrito humano le habían advertido que los vampiros no comían comida humana, que era una pérdida de tiempo, que probablemente terminaría siendo drenada en algún callejón oscuro. Pero Marisol necesitaba el dinero. Su madre estaba enferma. Las medicinas eran caras, y el mercado nocturno pagaba el triple que cualquier trabajo diurno, porque muy pocas personas estaban dispuestas a trabajar codo a codo con vampiros. Resultó que sus vecinos estaban medio equivocados. Los vampiros en sí no comían su comida, su sistema digestivo no procesaba nada excepto sangre, pero muchos venían con compañeros humanos, sirvientes o socios de negocios que sí comían. Y sorprendentemente, algunos vampiros simplemente disfrutaban estar alrededor de la comida, absorbiendo los aromas que les recordaban su humanidad perdida. Pero este niño era diferente. Marisol lo había notado hace semanas, siempre apareciendo los viernes por la noche, siempre solo, siempre observando desde la distancia. Al principio pensó que era un vampiro joven. Su palidez y sus ojos con ese brillo sobrenatural lo sugerían, pero había algo en la forma en que se movía, en cómo su pecho subía y bajaba con respiración real, que la hacía cuestionarlo. Fuera lo que fuera, estaba claramente solo y claramente hambriento, aunque no necesariamente de comida, de hambre de conexión. ¿Cómo te llamas?, preguntó Marisol suavemente, inclinándose sobre el mostrador. El mercado estaba en un momento de calma entre las oleadas de clientes, así que podía darse el lujo de ser atenta. El niño señaló su garganta y sacudió la cabeza, sus ojos un tono de gris plateado que no era ni humano ni completamente vampírico, llenos de disculpa. «¿No puedes hablar?», adivinó Marisol. Cuando él asintió, ella consideró esto por un momento. Luego, sacó un pedazo de papel y un lápiz del bolsillo de su delantal. «¿Puedes escribir?». Los ojos del niño se iluminaron y tomó el lápiz con dedos que temblaban ligeramente, ya sea de emoción o de algún otro tipo de hambre. Escribió con una caligrafía sorprendentemente elegante para alguien tan joven. «Mateo, me llamo Mateo». «Mateo», repitió Marisol, probando el nombre. «Es un nombre hermoso. Soy Marisol». ¿Vienes aquí solo? ¿Dónde están tus padres?
La expresión de Mateo se oscureció y escribió lentamente. Mi padre es el rey. Él está ocupado, siempre ocupado. Marisol sintió que su sangre se helaba. ¿El rey? Solo había un rey en Ciudad Vampira. Sebastián Noctis, el vampiro más antiguo y poderoso de todo el continente. El que había negociado el tratado de coexistencia con el gobierno humano. El que gobernaba sobre todos los vampiros con mano de hierro pero justa. Y este niño era su hijo, lo cual explicaba por qué todos lo evitaban. No por crueldad, se dio cuenta Marisol, sino por miedo. Miedo de ofender al rey acercándose a su heredero sin permiso. Miedo de decir algo equivocado, hacer algo equivocado. Pero Marisol había crecido en pobreza, había luchado toda su vida, y si algo le había enseñado esa experiencia, era que el miedo era un lujo que no podía permitirse. Y además, mirando esos ojos de niño tan llenos de soledad, lo único que sentía era compasión. ¿Y tu madre? Preguntó suavemente. Mateo escribió, su mano temblando más ahora. Murió cuando nací. Yo la maté. No, dijo Marisol con firmeza, rodeando el mostrador para arrodillarse frente a él, poniendo sus manos sobre las suyas. No, escúchame, Mateo. Los bebés no matan a sus madres. A veces las cosas malas suceden durante el parto, cosas que nadie puede controlar. Pero eso nunca, nunca es culpa del bebé. ¿Me entiendes? Mateo la miró durante un largo momento, y luego, para sorpresa de Marisol, lágrimas, lágrimas reales, no de sangre como ella había escuchado que lloraban los vampiros, comenzaron a rodar por sus mejillas. Se derrumbó hacia adelante, y ella lo atrapó instintivamente, abrazando a este niño que era mitad humano, mitad vampiro, completamente roto por una culpa que nunca debería haber sido suya. «Está bien», murmuró, acariciando su cabello oscuro. «Está bien llorar. Dios sabe que todos necesitamos hacerlo a veces». No se dio cuenta de que una figura había aparecido en el borde de su puesto, observando la escena con una expresión inescrutable, hasta que una voz profunda y resonante habló. «¿Quién eres tú para tocar a mi hijo?» Marisol levantó la vista y su aliento se atascó en su garganta. El hombre frente a ella era devastadoramente hermoso de la manera en que lo son los depredadores Apex, alto, de hombros anchos, vestido completamente de negro, que contrastaba con su piel pálida como el mármol. Su cabello era negro como la medianoche, largo hasta los hombros, y sus ojos, Dios, sus ojos, eran del mismo tono de plata que los de Mateo, pero con siglos de poder e inteligencia brillando en ellos. Sebastián Noctis, el rey vampiro, y lucía absolutamente furioso. «Yo», comenzó Marisol, pero antes de que pudiera formar una excusa, Mateo se apartó de su abrazo y se puso entre ellos, sus pequeños brazos extendidos en un gesto protector que habría sido conmovedor si no fuera tan absolutamente aterrador, dado contra quien estaba protegiéndola. Las manos del niño se movieron en una serie de gestos rápidos que Marisol no reconoció de inmediato, pero que claramente Sebastián entendió. Lenguaje de señas, por supuesto. «Ella es amable», tradujo Sebastián, su voz suavizándose una fracción mientras observaba a su hijo. «Ella me dio comida. Ella me abrazó cuando lloré. Ella no me tiene miedo». Hizo una pausa, mirando a Marisol con una intensidad que la hizo querer esconderse. «¿Es esto cierto?» «Sí», dijo Marisol, encontrando su valor en algún lugar en las profundidades de su ser. «Su hijo ha estado viniendo aquí durante semanas, observando. Solo parecía tan solo, tan hambriento. No de sangre», agregó rápidamente, «sino de conexión humana simple. Así que le di un taco. Y cuando lloró, lo consolé, porque eso es lo que haces cuando un niño está triste, sin importar quién sea su padre». Sebastián la estudió durante un largo momento, y Marisol se preparó para la violencia,
para la retribución por su audacia. Pero en lugar de eso, algo extraordinario sucedió. El rey vampiro se rió. No fue un sonido cálido, tenía demasiados bordes afilados para eso, pero era genuino. Sin importar quién sea su padre, repitió, nadie me ha hablado así en un siglo. Todos me temen demasiado para ser honestos conmigo. Se movió más cerca, estudiándola con curiosidad ahora en lugar de ira. ¿Cómo te llamas, valiente taquera? Marisol García, respondió, levantando su barbilla desafiante, a pesar de que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Y no soy tan valiente. Solo soy una madre que sabe reconocer cuando un niño necesita amabilidad. «Una madre», repitió Sebastián. «¿Tienes hijos?» «No», admitió Marisol, «pero cuido de mi madre, y eso me ha enseñado sobre compasión. Y cualquiera con ojos puede ver que su hijo necesita más que solo protección y riqueza. Necesita conexión. Necesita que alguien lo vea como un niño en lugar de como el heredero de un rey». Hubo un largo silencio. Luego, Sebastián se arrodilló junto a su hijo, sus manos moviéndose en lenguaje de señas. Mateo respondió animadamente, sus manos volando, su rostro más expresivo de lo que Marisol lo había visto nunca. Cuando terminaron, se volvió hacia ella. «Mi hijo dice que has sido la única persona en Ciudad Vampira que lo trata como un ser, en lugar de como una curiosidad o una amenaza. Dice que tus tacos huelen a los recuerdos que tiene de su madre antes de que muriera, cálidos, especiados, hogareños. Dice que te observa trabajar y ve amabilidad en cada interacción, no solo con él, sino con todos tus clientes». Sebastián hizo una pausa, y cuando habló de nuevo, había algo vulnerable en su voz que no encajaba con su reputación de rey inflexible. «Dice que cuando lo abrazaste, por primera vez en 8 años, se sintió seguro». Marisol sintió lágrimas pinchando sus propios ojos. «Es un buen niño», dijo simplemente. «Cualquiera que se tome el tiempo de verlo lo sabría». «Pero nadie se toma ese tiempo», respondió Sebastián con amargura. «Están demasiado ocupados preocupándose por las políticas, por ganarse mi favor, por sus propios miedos». «¿Y yo?», vaciló, y en esa vacilación Marisol vio a un padre en lugar de a un rey. «He estado tan consumido con construir este nuevo mundo, con negociar tratados y mantener la paz, que no me he dado cuenta de cuánto ha estado sufriendo mi hijo. ¿Qué tipo de padre hace eso? El tipo que está haciendo su mejor esfuerzo en circunstancias imposibles», dijo Marisol firmemente. «Está tratando de cambiar siglos de odio. Eso no deja mucho tiempo para nada más. Pero Mateo necesita saber que es una prioridad, que no es solo el heredero, sino su hijo». Sebastián la miró durante un largo momento, y luego tomó una decisión que Marisol podía ver formándose en sus ojos plateados. «Trabaja para mí», dijo abruptamente. «No aquí en el mercado, en el palacio, como acompañante de Mateo. Alguien que pueda estar con él durante el día mientras yo maneje los asuntos nocturnos. Alguien que lo vea como un niño. Pagaré 10 veces lo que ganas aquí, más alojamiento para ti y tu madre, más los mejores médicos de la ciudad para tratar su enfermedad». Marisol parpadeó, aturdida. «¿Quiere que me mude al Palacio Vampiro? ¿Yo? ¿Una vendedora de tacos humana? Quiero que mi hijo tenga lo que claramente ha estado necesitando, un modelo materno que se preocupe por él como un niño en lugar de como un peón político», corrigió Sebastián. «El hecho de que vendas tacos es irrelevante. El hecho de que seas humana es irrelevante. Lo que importa es que en 3 meses de observarte, mi hijo ha llegado a confiar en ti, y la confianza de Mateo no se da fácilmente». Miró a Marisol con una intensidad que era casi física. «Entonces, ¿qué dices, Marisol García?
Entrarás a un mundo que probablemente te aterrorizará, donde serás rodeada por vampiros antiguos y políticas mortales, todo por el bien de un niño que apenas conoces. Marisol miró a Mateo, quien la observaba con una esperanza tan cruda en su rostro que le rompió el corazón. Pensó en su madre, enferma y frágil, que podría finalmente recibir tratamiento adecuado. Pensó en su pequeño puesto de tacos, que amaba pero que nunca le daría suficiente para realmente avanzar. Pero más que nada, pensó en este niño que había estado tan solo, tan hambriento de conexión, que había pasado meses observando desde la distancia porque nadie más se había molestado en acercarse. Sí, dijo simplemente, sí, lo haré, pero con una condición. Los ojos de Sebastián se entrecerraron ligeramente. ¿Cuál? Aprendo lenguaje de señas apropiadamente para poder comunicarme directamente con Mateo. No más escribir en papel para todo. Quiero que pueda hablarme de verdad, aunque sus manos sean su voz. Por primera vez, Sebastián sonrió, una sonrisa real que transformó su rostro de devastadoramente hermoso a absolutamente deslumbrante. Trato hecho. Puedes comenzar mañana. Y Marisol, su sonrisa se desvaneció en algo más serio. Gracias, por ver lo que yo no pude. 3. El Palacio Vampiro era diferente a cualquier cosa que Marisol hubiera imaginado. Desde fuera era toda arquitectura gótica imponente, torres oscuras contra el cielo, el tipo de lugar donde uno esperaría que vivieran monstruos. Pero por dentro, era sorprendentemente hermoso. Techos altos con vidrieras que filtraban la luz de la luna en patrones caleidoscópicos. Tapices antiguos que representaban la historia tanto vampírica como humana, bibliotecas llenas de libros en docenas de idiomas, jardines interiores con plantas nocturnas que florecían con fragancias embriagadoras. Y en el corazón de todo esto estaba Mateo, viviendo en habitaciones elaboradas que parecían más un museo que un hogar de un niño. «Esto no funcionará», dijo Marisol el primer día, mirando alrededor de la habitación perfectamente organizada con sus juguetes educativos cuidadosamente dispuestos y sus libros alineados por altura. Un niño de 8 años necesita desorden, necesita espacio para ser creativo, para hacer un lío, para solo ser un niño. El maestro de ceremonias dijo que la habitación del heredero debería reflejar su estatus, explicó Sebastián, luciendo genuinamente desconcertado. Estaba claro que la crianza de niños no era su fuerte. «El maestro de ceremonias puede irse al diablo», respondió Marisol. Luego se cubrió la boca, horrorizada por su propia audacia. «Lo siento, no debería...» Pero Sebastián estaba riendo de nuevo, ese sonido sorprendente que parecía fuera de lugar en alguien tan antiguo y poderoso. «No, tienes razón. Cambia lo que necesites cambiar. Haré que el personal sepa que tienes autoridad completa sobre los espacios de Mateo». Así comenzó la transformación. Marisol pasó la primera semana reorganizando, trayendo cosas de su propio mundo. Un póster colorido aquí, una manta suave allá, juguetes que eran para jugar en lugar de exhibir. Convirtió un rincón de la habitación en un espacio de arte con pinturas y lienzos y pinceles que podían ensuciarse sin temor a consecuencias. Más importante, pasó tiempo con Mateo. Tiempo real, sin agenda. Jugaban juegos, dibujaban juntos. Ella le contaba historias de su infancia en el distrito humano, y él escribía historias sobre su madre que recordaba solo en fragmentos. Y aprendió lenguaje de señas. Resultó que Sebastián había contratado al mejor maestro de la ciudad, una mujer humana que había pasado décadas trabajando con niños sordos y mudos. Era paciente, efectiva, y en 3 semanas Marisol podía mantener conversaciones básicas. En 2 meses era fluida. La primera vez que Mateo le habló directamente en lenguaje de señas en lugar de escribir fue una revelación. Sus manos volaron, su rostro se iluminó, y Marisol se dio cuenta de que este niño tenía tanto que decir, tanto que había estado guardándose, porque escribir era muy lento, muy laborioso. «Gracias», señaló, lágrimas en sus ojos.
Gracias por aprenderme. Gracias por enseñarme, corrigió Marisol suavemente. Luego lo abrazó. Y siempre, siempre valdré la pena aprender a hablar contigo apropiadamente. Pero no todo fue fácil. La corte vampírica era exactamente tan política y peligrosa como Sebastián había advertido. Había vampiros antiguos que veían a Mateo como una abominación, ni completamente vampiro ni completamente humano, sino algo intermedio que no encajaba en sus visiones ordenadas del mundo. Había otros que lo veían como una herramienta, algo para manipular para ganar influencia con el rey. Y estaba Lady Isadora, la consejera principal de Sebastián, quien dejó muy claro que consideraba a Marisol una intrusa inadecuada. «Eres una vendedora de tacos», dijo Isadora con desdén durante su primera confrontación en los pasillos del palacio. «Sin educación, sin linaje, sin entendimiento de nuestra cultura. ¿Qué posiblemente podrías ofrecer al heredero?» «Amabilidad», respondió Marisol simplemente, «algo que parece estar en corto suministro aquí». Isadora se había alejado furiosa, pero la animosidad solo creció desde allí. La consejera comenzó a interferir sutilmente, programando actividades apropiadas para Mateo durante las horas que habría pasado con Marisol, llenando su tiempo con tutores y lecciones que lo dejaban exhausto y retraído. Fue Sebastián quien finalmente intervino, después de encontrar a Mateo llorando en silencio una noche, abrumado por las expectativas aplastantes. «Suficiente», declaró el rey en una reunión de la corte que Marisol no se suponía que presenciara, pero que hizo de todos modos, porque a Mateo le gustaba tenerla cerca. «Mi hijo tiene 8 años. No es una herramienta política. No es un peón. Es un niño que merece una infancia, tanto como cualquier niño humano o vampiro. Y cualquiera que interfiera con eso responderá ante mí». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie cuestionaba al rey cuando hablaba con tal autoridad. Pero después, cuando la corte se dispersó, Isadora le susurró a Marisol mientras pasaba: «Has hechizado al rey con tu humanidad ordinaria, pero esto no durará. Eventualmente verá que Mateo necesita ser moldeado para liderar, no mimado como un bebé humano». Marisol se mordió la lengua, negándose a ser arrastrada a una discusión. Pero las palabras la molestaban. ¿Estaba siendo demasiado protectora? ¿Estaba impidiendo que Mateo se convirtiera en lo que necesitaba ser? Fue Sebastián quien la encontró esa noche, sentada sola en la biblioteca. «Escuché lo que Isadora te dijo», comenzó sin preámbulo, sentándose en la silla frente a ella. «Y quiero que sepas que está completamente equivocada». «¿Lo está?», preguntó Marisol en voz baja. «Mateo es tu heredero. Eventualmente necesitarás ser rey. Tal vez estoy siendo demasiado indulgente. Tal vez, por primera vez en 8 años, mi hijo es genuinamente feliz», interrumpió Sebastián. «Sonríe, juega, crea arte, que es desordenado y perfecto. Se ríe. ¿Sabías que se ríe ahora? En silencio, sí, pero su risa es tan clara como cualquier sonido. Todo eso es por ti, Marisol, por tu insistencia en que él puede ser un niño y un heredero». Se inclinó hacia adelante, sus ojos plateados intensos. «Tendrás siglos para aprender a gobernar. Los vampiros vivimos casi eternamente, pero solo tiene un breve tiempo para ser un niño. Y tú le has dado eso. No dejes que Isadora o cualquier otra persona te haga dudar de tu valor». Marisol sintió tirgas picando en sus ojos. ¿Por qué confías en mí? Apenas me conoces. Podrías haber contratado a educadores elaborados, niñeras con décadas de experiencia. ¿Por qué una vendedora de tacos? Sebastián sonrió, pequeño y triste. Porque cuando miraste a mi hijo, no viste al heredero del rey vampiro. Viste a un niño solo que necesitaba amabilidad. Y eso, Marisol, es más raro y precioso que toda la experiencia del mundo. Hizo una pausa.
y porque cuando Mateo habla de ti, sus manos se mueven con tanta alegría que me recuerda cómo su madre solía hablar de nuestros sueños para él, antes. Fue la primera vez que Sebastián había mencionado a la madre de Mateo, y Marisol sintió que algo se suavizaba en su pecho. Este antiguo rey vampiro, tan poderoso y temido, era al final solo un padre que amaba a su hijo y echaba de menos a la mujer que lo había dado a luz. «Cuéntame sobre ella», dijo Marisol suavemente, «sobre la madre de Mateo». Y así, en la biblioteca silenciosa con solo la luz de la luna filtrándose a través de las ventanas, Sebastián compartió la historia que nadie más conocía. Su nombre había sido Elena y había sido humana, una médica brillante que había venido a Ciudad Vampira como parte de los primeros esfuerzos de intercambio cultural hace 9 años. Sebastián, escéptico de la coexistencia pero dispuesto a intentarlo por el bien de su gente, la había conocido en una función oficial. Había esperado encontrar miedo, repulsión, la reacción humana típica a su naturaleza. En cambio, Elena había sido científicamente fascinada. Había hecho preguntas sobre fisiología vampírica, sobre cómo su especie procesaba la sangre, sobre las diferencias entre vampiros nacidos, rarísimos, y vampiros convertidos. «Me hizo sentir visto», dijo Sebastián en voz baja. «No como el rey, no como un vampiro antiguo, solo como Sebastián». Y me enamoré de ella tan completamente que aterrorizaba. Habían cortejado en secreto al principio, conscientes de que su relación causaría escándalo en ambos lados. Pero el amor no se preocupa por la política, y eventualmente habían hecho pública su relación, desafiando a cualquiera que objetara. El embarazo había sido una sorpresa. Los vampiros rara vez podían tener hijos, y nunca con humanos. Pero Elena había quedado embarazada, y los médicos, tanto humanos como vampiros, habían estado igualmente fascinados y aterrorizados. No había precedentes. No había forma de saber si el bebé sería viable, si Elena sobreviviría, si el niño sería humano, vampiro o algo completamente diferente. «Elena quería continuar», dijo Sebastián, su voz gruesa con emoción, «a pesar de los riesgos». Decía que nuestro hijo sería un puente entre dos mundos, prueba de que la coexistencia no solo era posible, sino hermosa. Y yo tenía tanto miedo de perderla que quería que terminara el embarazo. Peleamos por ello, la única pelea real que tuvimos. Pero Elena había prevalecido, y Mateo había nacido. Un bebé hermoso con los ojos de su padre y el corazón de su madre, mitad humano y mitad vampiro en maneras que desafiaban toda lógica médica. Respiraba, pero también podía sobrevivir periodos sin aire. Comía comida humana, pero también necesitaba pequeñas cantidades de sangre. Envejecía, pero más lento que un humano normal. Y Elena había muerto, su cuerpo no pudiendo soportar el trauma del parto cuando ningún tratamiento médico, humano o vampiro podía deteniendo la hemorragia interna. Sus últimas palabras fueron: «Ama lo suficiente por ambos», dijo Sebastián, lágrimas de sangre finalmente deslizándose por sus mejillas. «Y he intentado. Dios sabe que he intentado. Pero he sido tan consumido con construir el mundo que ella soñaba, donde nuestro hijo podría vivir sin ser perseguido por ningún lado, que descuidé el cuidado diario, las pequeñas cosas que hacen que un niño se sienta amado». Se limpió los ojos, dejando manchas de color rojo oscuro en su piel pálida. «Hasta que viniste tú, y le mostraste amabilidad sin agenda, sin política. Solo bondad humana simple, el tipo de cosa que Elena habría hecho». Marisol sintió lágrimas corriendo por sus propias mejillas. «Ella suena extraordinaria», dijo suavemente. «Lo era», acordó Sebastián, «y veo destellos de ella en Mateo cada día. Su curiosidad, su bondad, su absoluta fe en que las personas pueden ser mejores de lo que son». Miró a Marisol directamente.
Y ahora veo eso en ti también. Esta convicción de que la amabilidad importa, que cada individuo merece dignidad. Hubo un momento cargado de silencio, y luego Sebastián habló de nuevo, su voz apenas un susurro. Elena habría estado agradecida de que encontraste a nuestro hijo, de que le hayas dado lo que yo no podía. Tú le das mucho, protestó Marisol. Te he visto con él, Sebastián. La forma en que lo miras, la gentileza en tus manos cuando te comunicas con él. Lo amas ferozmente. Solo has estado haciendo todo solo durante demasiado tiempo. Sebastián la miró durante un largo momento, y algo cambió en su expresión. Ya no estoy solo, dijo finalmente. Ya no. 3. Los meses pasaron y la vida en el Palacio Vampiro se convirtió en una nueva normalidad para Marisol. Su madre se había mudado también, instalada en una hermosa suite con los mejores médicos tratándola diariamente. Su salud mejoraba dramáticamente, y a menudo se unía a Marisol y Mateo para comidas o tardes de juegos. Mateo floreció. Su educación continuaba, pero ahora equilibrada con tiempo para jugar, para crear, para simplemente ser un niño. Aprendió a cocinar con Marisol, descubriendo que, aunque necesitaba sangre para sobrevivir, podía disfrutar los sabores de la comida humana en pequeñas cantidades. Desarrolló una particular adicción a los tacos de su madre adoptiva, declarándolos, en lenguaje de señas con énfasis dramático, los mejores de todo el universo. Pero también estaba aprendiendo sus deberes como heredero. Sebastián, con la guía de Marisol, había encontrado un equilibrio, tratando a Mateo como un príncipe en formación durante horas específicas, pero siempre dejando tiempo para que fuera solo un niño. Y lentamente, la relación de Marisol con Sebastián también cambió. Lo que había comenzado como una dinámica estrictamente profesional, empleada cuidando del hijo del empleador, evolucionó a amistad. Pasaban tardes conversando después de que Mateo se dormía, compartiendo historias de sus vidas respectivas, descubriendo puntos en común inesperados, a pesar de la brecha de siglos entre ellos. Sebastián era diferente de lo que Marisol había esperado. Sí, era antiguo y poderoso, pero también era divertido cuando bajaba la guardia, profundamente reflexivo, sorprendentemente vulnerable sobre sus miedos. Y Marisol, bueno, Marisol estaba empezando a sentir cosas que sabía que eran completamente inapropiadas para una empleada sentir por su jefe, sin importar que ese jefe fuera el rey vampiro. Fue Lady Isadora quien finalmente forzó el tema a la luz. Había sido un día particularmente difícil en la corte. Una facción de vampiros conservadores había cuestionado las políticas de coexistencia de Sebastián, argumentando que los vampiros estaban perdiendo su identidad al mezclarse tanto con humanos. Sebastián había defendido su posición con elocuencia, señalando los beneficios tangibles: comercio incrementado, fin de siglos de guerra, acceso a tecnología y medicina humanas. Pero la tensión había sido alta, y después, cuando Marisol encontró a Sebastián en su estudio privado, lucía exhausto de una manera que iba más allá de lo físico. «Están asustados», explicó cuando ella preguntó. «El cambio siempre asusta, incluso cuando es para mejor. Y algunos de ellos recuerdan cuando los vampiros gobernaban supremos, cuando no teníamos que negociar o comprometer. Echan de menos esos días». ¿Tú también los echas de menos?, preguntó Marisol, sentándose frente a él. Sebastián consideró la pregunta. A veces, admitió. Era más simple cuando el poder era absoluto, pero también era vacío, solitario. Este nuevo mundo, con toda su complejidad, tiene algo que el viejo nunca tuvo. ¿Qué? Conexión, respondió simplemente. Verdadera conexión entre especies, entre individuos que eligen verse el uno al otro como personas, en lugar de como amenazas o recursos. Mi relación con Elena me enseñó eso. Y ahora vaciló. ¿Y ahora?, presionó Marisol suavemente. «Y ahora tú me has recordado esa lección», dijo Sebastián,
encontrando sus ojos, en cómo te relacionas con Mateo, en cómo has traído vida a este palacio, en cómo me desafías cuando crees que estoy equivocado, pero nunca desde un lugar de irrespeto, solo desde cuidado. Hubo un momento cargado de silencio, y Marisol supo que estaban al borde de algo que cambiaría todo entre ellos. Sebastián comenzó, pero antes de que pudiera continuar, la puerta del estudio se abrió de golpe. Lady Isadora entró, su rostro retorcido con furia apenas contenida. «¿Qué es esta indecencia?», demandó. «¿El rey y su empleada solos después de la medianoche? ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? ¿La corte sabe que ha reemplazado a nuestra amada reina Helena con una vendedora de tacos? ¡Basta!». El rugido de Sebastián sacudió las ventanas, poder antiguo resonando en cada sílaba. Se puso de pie, su altura completa impresionante mientras enfrentaba a su consejera. «Nunca, nunca hables de Helena de esa manera. Y ciertamente nunca compares situaciones que no entiendes. Pero mi rey», comenzó Isadora, «he sido paciente con tus objeciones a Marisol porque valoro tu consejo en asuntos de Estado», interrumpió Sebastián, su voz fría como hielo. «Pero mi vida personal no es tu dominio. Marisol no ha hecho nada inapropiado. Somos amigos, colegas en la crianza de mi hijo». Y si fuéramos más que eso, lo cual no es tu asunto, sería mi elección. ¿Entendido? Isadora parpadeó, claramente sorprendida por la vehemencia de su respuesta. «Por supuesto, mi rey, yo solo me preocupo por el bienestar del reino». «Entonces preocúpate por las políticas comerciales y las negociaciones de tratados», dijo Sebastián con tono más suave pero no menos firme. «Deja los asuntos de mi corazón a mí». Isadora se fue, y Sebastián se volvió hacia Marisol, quien había permanecido en silencio durante todo el intercambio. «Lo siento», dijo. «Isadora puede ser protectora hasta el punto de la intrusión». «¿Los asuntos de tu corazón?», repitió Marisol suavemente. «Sebastián, ¿qué quiso decir con eso?». El rey vampiro suspiró, corriendo una mano por su cabello. «Que soy aparentemente transparente para mi corte, sino para mí mismo. Marisol, he estado tratando de negarlo porque parece imposible, porque el recuerdo de Helena todavía me duele, porque tú mereces a alguien que no viene con siglos de equipaje. Pero la verdad es...». Hizo una pausa, y cuando habló de nuevo, su voz era casi vulnerable. «La verdad es que he desarrollado sentimientos por ti, sentimientos profundos. No porque te parezcas a Helena, no lo haces, eres completamente tu persona, extraordinaria, sino porque me has mostrado amabilidad cuando no tenías que hacerlo, porque has amado a mi hijo cuando el mundo lo rechazaba, porque me haces reír y me desafías y me recuerdas qué es estar vivo en lugar de simplemente existir». Marisol sintió su corazón latiendo salvamente. «Yo también siento lo mismo», admitió. «Pero Sebastián, soy humana. Envejeceré, moriré. Tú vivirás por siglos más. ¿Cómo podría funcionar eso?». «No lo sé», respondió Sebastián honestamente. «Pero Helena me enseñó que vale la pena perseguir las cosas extraordinarias incluso cuando son complicadas, incluso cuando asustan. Y si estuvieras dispuesta, si quisieras explorar lo que podría haber entre nosotros, encontraríamos una manera». «Hay opciones. Transformación eventual, si alguna vez la eligieras. Compartir sangre regularmente para extender tu vida. O simplemente hacer que cada momento cuente, por el tiempo que tengamos». Miró a Marisol con una intensidad que la hizo sentir vista de una manera que nunca había experimentado. «Pero no te estoy pidiendo una decisión ahora, solo te estoy diciendo la verdad y preguntándote si considerarías, si al menos estarías abierta a la posibilidad de nosotros». Marisol se puso de pie, cerrando la distancia entre ellos hasta que estuvieron cara a cara. «Sebastián Noctis», dijo, una sonrisa tirando de sus labios, «me mudé a un palacio vampírico para cuidar a un niño que apenas conocía porque pareció la cosa correcta.
¿De verdad piensas que voy a retroceder ante algo tan simple como enamorarme de ti? La expresión de alivio y alegría en su rostro valió cualquier complicación futura. «Entonces, ¿eso es un sí?», preguntó, sonriendo. «Es un definitivamente sí», confirmó Marisol, «con una condición. Nómbrala. Mateo es siempre nuestra prioridad. Cualquier relación que tengamos no le quite tiempo o atención de él. Necesita saberlo, que somos un frente unido cuidándolo juntos». Sebastián la atrajo hacia sus brazos y Marisol fue sorprendida por cuánto calor había en su abrazo a pesar de su naturaleza vampírica. «Mateo tendrá siempre lo mejor de ambos», prometió. «De hecho, creo que nos ama a ambos ya. Llevamos meses actuando como copadres sin siquiera darnos cuenta». Y luego, porque las palabras ya no eran suficientes, él inclinó su cabeza y la besó. Era diferente a cualquier cosa que Marisol hubiera experimentado. Había siglos de experiencia en la gentileza de sus labios, pero también algo casi tímido, como si fuera su primer beso en lugar de ella. Cuando se apartaron, ambos estaban sonriendo. «Bien», dijo Marisol, «eso fue increíble». «Pero ahora necesitamos dormir porque mañana prometí enseñarle a Mateo a hacer churros y eso requiere despertar temprano». Sebastián se rió, besando su frente. «Práctica como siempre. Es una de las cosas que amo de ti». Y mientras Marisol se dirigía a sus habitaciones, su corazón lleno de alegría y anticipación, supo que su vida había cambiado irrevocablemente. Había venido a este palacio solo para darle a un niño solitario un taco y una sonrisa. En cambio, había encontrado una familia, un propósito, un amor que desafiaba todas las expectativas. 3. La noticia de la relación del rey con su empleada humana causó exactamente el escándalo que esperaban. Los vampiros conservadores protestaron. Las familias nobles humanas en Ciudad Vampira expresaron preocupaciones sobre lo que significaba para las relaciones entre especies. Los tabloides, tanto humanos como vampíricos, tuvieron un día de campo. Pero Sebastián y Marisol los enfrentaron juntos, presentando un frente unido. Y lentamente, la oposición se calmó cuando la gente vio que su relación no era un capricho, sino algo genuino, construido sobre respeto mutuo y valores compartidos. Mateo, cuando se enteró, fue el más feliz de todos. «¿Significa esto que Marisol se queda para siempre?», señaló cuando Sebastián le explicó. «Si ella nos soporta», confirmó Sebastián con una sonrisa. «Por supuesto que lo soportaré», señaló Marisol revolviéndole el cabello. «Ustedes dos son mi familia ahora». Un año después, Sebastián propuso formalmente, no con pompa real, sino simplemente, en la cocina, donde Marisol estaba enseñando a Mateo a hacer tamales. «Cásate conmigo», dijo, sin anillo, porque los vampiros no usaban tales símbolos tradicionalmente. No para convertirte en reina, aunque ese sería el título, sino simplemente para hacer oficial lo que ya somos, una familia. Marisol, con las manos cubiertas de masa, lo besó sin pensarlo. «Sí», dijo, «1000 veces sí». La boda fue un evento de dos culturas, combinando tradiciones vampíricas y humanas de maneras que nunca se habían intentado antes. Fue caótica y hermosa y perfecta, y cuando Sebastián colocó un collar antiguo alrededor del cuello de Marisol, el símbolo vampírico de compromiso eterno, ella supo que había encontrado dónde pertenecía. Años pasaron. Marisol aprendió a navegar la política de la corte con la misma gracia que una vez había manejado clientes difíciles en su puesto de tacos. Mateo creció en un joven brillante, amable, poderoso en formas que desafiaban las expectativas de ambas especies. La madre de Marisol vivió para ver a su hija convertirse en reina, falleciendo pacíficamente rodeada de familia. Y eventualmente, cuando Marisol alcanzó su 5º cumpleaños y sintió el peso de la mortalidad comenzando a establecerse, eligió la transformación. No porque Sebastián se lo pidiera, él habría amado cada versión de ella, mortal o inmortal, sino porque miró el futuro y vio siglos de trabajo aún por hacer, un hijo que criaría durante décadas más, un esposo que aún podía sorprenderla después de todos estos años.
La transformación fue difícil, dolorosa de maneras que nadie podría preparar completamente. Pero cuando Marisol despertó con ojos de color carmesí y un hambre que nunca había conocido, lo primero que vio fue a Sebastián y Mateo, ahora un joven de 17 años, sosteniéndole las manos, anclándola a través del cambio. «Bienvenida de vuelta, mamá», señaló Mateo, lágrimas en sus ojos. «Mamá», repitió Marisol, su voz áspera por el desuso, y se dio cuenta de que en algún punto en los últimos años ella se había convertido exactamente en eso para este extraordinario joven. No su empleada, no su cuidadora, su madre, en todas las formas que importaban. «¿Cómo te sientes?», preguntó Sebastián, su voz llena de preocupación. Marisol consideró la pregunta. Su cuerpo se sentía diferente, más fuerte, más agudo, vibrando con un poder que aún no entendía completamente. Pero su corazón, su esencia central, permanecía sin cambios. «Me siento como yo», dijo finalmente, «solo más tiempo con ustedes, más oportunidades de hacer la diferencia, más de todo lo que importa». Sebastián la besó, suave y reverente. Entonces valió cada momento de preocupación. «Bienvenida a la inmortalidad, mi amor. Tenemos siglos por delante». «Siglos para continuar lo que comenzó con un taco», bromeó Marisol. Mateo se rió. Ese silencioso, hermoso temblor de sus hombros que todos habían llegado a reconocer como alegría pura. «La mejor transformación de comida a familia en la historia», señaló. Y mientras los tres se abrazaban en la habitación donde Marisol había completado su transformación, ella supo que tenía razón. Todo había comenzado con un simple acto de bondad. Una taquera viendo a un niño solitario y ofreciéndole comida con una sonrisa. Desde ese momento habían construido algo extraordinario. Una familia que desafiaba especies y expectativas. Un amor que había sobrevivido el escrutinio y el escándalo. Un reino donde la coexistencia ya no era solo un sueño sino una realidad vivida. Y ahora, con siglos por delante, continuarían ese trabajo. Juntos, siempre juntos. Porque al final, eso era lo que importaba. No títulos, o poder, o inmortalidad, sino las conexiones que elegimos, la familia que construimos y la bondad que ofrecemos a aquellos que más la necesitan. Todo desde un simple taco y una sonrisa. Lady Isadora entró, su rostro retorcido con furia apenas contenida. «¿Qué es esta indecencia?», demandó. «¿El rey y su empleada solos después de la medianoche? ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? ¿La corte sabe que ha reemplazado a nuestra amada reina Helena con una vendedora de tacos? ¡Basta!». El rugido de Sebastián sacudió las ventanas, poder antiguo resonando en cada sílaba. Se puso de pie, su altura completa, impresionante mientras enfrentaba a su consejera. «Nunca, nunca hables de Helena de esa manera. Y ciertamente nunca compares situaciones que no entiendes». «Pero, mi rey», comenzó Isadora. «He sido paciente con tus objeciones a Marisol, porque valoro tu consejo en asuntos de Estado», interrumpió Sebastián, su voz fría como hielo. «Pero mi vida personal no es tu dominio. Marisol no ha hecho nada inapropiado. Somos amigos, colegas en la crianza de mi hijo. Y si fuéramos más que eso, lo cual no es tu asunto, sería mi elección. ¿Entendido?». Isadora parpadeó, claramente sorprendida por la vehemencia de su respuesta. «Por supuesto, mi rey. Yo solo me preocupo por el bienestar del reino». «Entonces preocúpate por las políticas comerciales y las negociaciones de tratados», dijo Sebastián, con tono más suave pero no menos firme. «Deja los asuntos de mi corazón a mí». Isadora se fue, y Sebastián se volvió hacia Marisol, quien había permanecido en silencio durante todo el intercambio. «Lo siento», dijo. «Isadora puede ser protectora hasta el punto de la intrusión». «¿Los asuntos de tu corazón?», repitió Marisol suavemente. «Sebastián,
¿Qué quiso decir con eso? El rey vampiro suspiró, corriendo una mano por su cabello. Que soy aparentemente transparente para mi corte, sino para mí mismo. Marisol, he estado tratando de negarlo porque parece imposible, porque el recuerdo de Helena todavía me duele, porque tú mereces a alguien que no viene con siglos de equipaje. Pero la verdad es... Hizo una pausa, y cuando habló de nuevo, su voz era casi vulnerable. La verdad es que he desarrollado sentimientos por ti, sentimientos profundos. No porque te parezcas a Helena, no lo haces, eres completamente tu propia persona extraordinaria, sino porque me has mostrado amabilidad cuando no tenías que hacerlo, porque has amado a mi hijo cuando el mundo lo rechazaba. Porque me haces reír y me desafías, y me recuerdas qué es estar vivo en lugar de simplemente existir. Marisol sintió su corazón latiendo salvajemente. Yo también siento lo mismo, admitió. Pero Sebastián, soy humana. Envejeceré, moriré. Tú vivirás por siglos más. ¿Cómo podría funcionar eso? No lo sé, respondió Sebastián honestamente. Pero Helena me enseñó que vale la pena perseguir las cosas extraordinarias incluso cuando son complicadas, incluso cuando asustan. Y si estuvieras dispuesta, si quisieras explorar lo que podría haber entre nosotros, encontraríamos una manera. Hay opciones. Transformación eventual, si alguna vez la eligieras. Compartir sangre regularmente para extender tu vida. O simplemente hacer que cada momento cuente, por el tiempo que tengamos. Miró a Marisol con una intensidad que la hizo sentir vista de una manera que nunca había experimentado. Pero no te estoy pidiendo una decisión ahora, solo te estoy diciendo la verdad y preguntándote si considerarías, si al menos estarías abierta a la posibilidad de nosotros. Marisol se puso de pie, cerrando la distancia entre ellos hasta que estuvieron cara a cara. Sebastián Noctis, dijo, una sonrisa tirando de sus labios. Me mudé a un palacio vampírico para cuidar a un niño que apenas conocía, porque pareció la cosa correcta. ¿De verdad piensas que voy a retroceder ante algo tan simple como enamorarme de ti? La expresión de alivio y alegría en su rostro valió cualquier complicación futura. Entonces, ¿eso es un sí?, preguntó, sonriendo. Es un definitivamente sí, confirmó Marisol, con una condición. Nómbrala. Mateo es siempre nuestra prioridad. Cualquier relación que tengamos no le quite tiempo o atención de él. Necesitas saberlo, que somos un frente unido cuidándolo juntos. Sebastián la atrajo hacia sus brazos, y Marisol fue sorprendida por cuánto calor había en su abrazo a pesar de su naturaleza vampírica. Mateo tendrá siempre lo mejor de ambos, prometió. De hecho, creo que nos ama a ambos ya. Llevamos meses actuando como copadres sin siquiera darnos cuenta. Y luego, porque las palabras ya no eran suficientes, él inclinó su cabeza y la besó. Era diferente a cualquier cosa que Marisol hubiera experimentado. Había siglos de experiencia en la gentileza de sus labios, pero también algo casi tímido, como si fuera su primer beso en lugar del de ella. Cuando se apartaron, ambos estaban sonriendo. «Bien», dijo Marisol, «eso fue increíble. Pero ahora necesitamos dormir porque mañana prometí enseñarle a Mateo a hacer churros y eso requiere despertar temprano». Sebastián se reía, besando su frente. «Práctica como siempre. Es una de las cosas que amo de ti». Y mientras Marisol se dirigía a sus habitaciones, su corazón lleno de alegría y anticipación, supo que su vida había cambiado irrevocablemente. Había venido a este palacio solo para darle a un niño solitario un taco y una sonrisa. En cambio, había encontrado una familia, un propósito, un amor que desafiaba todas las expectativas. 3. La noticia de la relación del rey con su empleada humana causó exactamente el escándalo que esperaban. Los vampiros conservadores protestaron. Las familias nobles humanas en Ciudad Vampira expresaron preocupaciones sobre lo que significaba para las relaciones entre especies.
Los tabloides, tanto humanos como vampíricos, tuvieron un día de campo. Pero Sebastián y Marisol los enfrentaron juntos, presentando un frente unido. Y lentamente, la oposición se calmó cuando la gente vio que su relación no era un capricho, sino algo genuino, construido sobre respeto mutuo y valores compartidos. Mateo, cuando se enteró, fue el más feliz de todos. ¿Significa esto que Marisol se queda para siempre?, señaló cuando Sebastián le explicó. Si ella nos soporta, confirmó Sebastián con una sonrisa. Por supuesto que lo soportaré, señaló Marisol, revolviéndole el cabello. Ustedes dos son mi familia ahora. Un año después, Sebastián propuso formalmente, no con pompa real, sino simplemente en la cocina donde Marisol estaba enseñando a Mateo a hacer tamales. «Cásate conmigo», dijo, sin anillo, porque los vampiros no usaban tales símbolos tradicionalmente. No para convertirte en reina, aunque ese sería el título, sino simplemente para hacer oficial lo que ya somos, una familia. Marisol, con las manos cubiertas de masa, lo besó sin pensarlo. «Sí», dijo, «1000 veces sí». La boda fue un evento de dos culturas, combinando tradiciones vampíricas y humanas de maneras que nunca se habían intentado antes. Fue caótica y hermosa y perfecta. Y cuando Sebastián colocó un collar antiguo alrededor del cuello de Marisol, el símbolo vampírico de compromiso eterno, ella supo que había encontrado dónde pertenecía. Años pasaron. Marisol aprendió a navegar la política de la corte con la misma gracia que una vez había manejado clientes difíciles en su puesto de tacos. Mateo creció en un joven brillante, amable, poderoso en formas que desafiaban las expectativas de ambas especies. La madre de Marisol vivió para ver a su hija convertirse en reina, falleciendo pacíficamente rodeada de familia. Y eventualmente, cuando Marisol alcanzó su 5º cumpleaños y sintió el peso de la mortalidad comenzando a establecerse, eligió la transformación. No porque Sebastián se lo pidiera, él habría amado cada versión de ella, mortal o inmortal, sino porque miró el futuro y vio siglos de trabajo aún por hacer. Un hijo que criaría durante décadas más, un esposo que aún podía sorprenderla después de todos estos años. La transformación fue difícil, dolorosa, de maneras que nadie podría preparar completamente. Pero cuando Marisol despertó con ojos de color carmesí y un hambre que nunca había conocido, lo primero que vio fue a Sebastián y Mateo, ahora un joven de 17 años, sosteniéndole las manos, anclándola a través del cambio. «Bienvenida de vuelta, mamá», señaló Mateo, tiernos en sus ojos. «Mamá», repitió Marisol, su voz áspera por el desuso. Y se dio cuenta de que en algún punto en los últimos años, ella se había convertido exactamente en eso para este extraordinario joven. No su empleada, no su cuidadora, su madre, en todas las formas que importaban. «¿Cómo te sientes?», preguntó Sebastián, su voz llena de preocupación. Marisol consideró la pregunta. Su cuerpo se sentía diferente, más fuerte, más agudo, vibrando con un poder que aún no entendía completamente. Pero su corazón, su esencia central, permanecía sin cambios. «Me siento como yo», dijo finalmente, «solo más tiempo con ustedes, más oportunidades de hacer la diferencia, más de todo lo que importa». Sebastián la besó, suave y reverente. Entonces valió cada momento de preocupación. «Bienvenida a la inmortalidad, mi amor. Tenemos siglos por delante». «Siglos para continuar lo que comenzó con un taco», bromeó Marisol. Mateo se rió, ese silencioso, hermoso temblor de sus hombros que todos habían llegado a reconocer como alegría pura. «La mejor transformación de comida a familia en la historia», señaló. Y mientras los tres se abrazaban en la habitación donde Marisol había completado su transformación, ella supo que tenía razón. Todo había comenzado con un simple acto de bondad. Una taquera viendo a un niño solitario y ofreciéndole comida con una sonrisa. Desde ese momento habían construido algo extraordinario.
Una familia que desafiaba especies y expectativas. Un amor que había sobrevivido el escrutinio y el escándalo. Un reino donde la coexistencia ya no era solo un sueño, sino una realidad vivida. Y ahora, con siglos por delante, continuarían ese trabajo, juntos, siempre juntos. Porque al final, eso era lo que importaba. No títulos o poder o inmortalidad, sino las conexiones que elegimos, la familia que construimos y la bondad que ofrecemos a aquellos que más la necesitan. Todo desde un simple taco y una sonrisa.